Les damos la bienvenida a su espacio de Palo Mayombe, en donde les vamos a estar platicando más a fondo de temas relevantes de este culto. Soy la ahijada Claudia y estamos con el ahijado Carlos. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Y bienvenidos a su espacio de Palo Mayombe. En esta ocasión les vamos a platicar sobre la importancia de la consulta, en qué consta y los oráculos. Carlos, ¿nos puedes platicar sobre los tipos de consulta que hay? Hola, sí, mira, con mucho gusto. La consulta ya es una cuestión más personal. Yo la divido en tres formas: una informal, una formal y una profesional. En una informal estamos viendo que son tiradas básicas o preguntas básicas en las cuales vamos a checar solamente si ya cerró algún trabajo, si está bien algún tipo de ensara, si está bien algún tipo de si ya está bien terminado algún tipo de baño de hierbas o algún preparado de hierbas, y en la cual vamos a hacer preguntas también pues muy básicas con respuestas nada más de positivas o negativas. Solamente que hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de consulta o este tipo de pregunta. ¿Por qué? A cuestiones de que si nos dice de algo negativo, no nos estamos adentrando más allá o un por qué. Solamente vamos a preguntar sí o no, y es básicamente en esa parte. En una formal estamos viendo que ya son preguntas pues ya más elaboradas, con tiradas ya un poco más complicadas, en las cuales vamos a checar a lo mejor ya una cuestión pues con una razón o con una respuesta más directa. Supongamos que algún tipo de trabajo, alguna cuestión amorosa, alguna cuestión hasta económica o algún tipo de problema ya sea legal o de salud, en la cual el consultante va a realizar ese tipo de tirada para checar y adentrarse un poco más. Posteriormente viene ya la profesional. Ya la consulta profesional, que es la que se realiza aquí dentro del Munanzo, es cuando tú vienes por primera vez para sacar un registro en el cual vamos a checar lo que es pasado, presente y futuro. Para ese tipo de consulta no necesitamos nada, ningún tipo de pregunta, nada más pedimos tu nombre. En este caso, cuando el padrino te va a sacar tu registro frente a la prenda con el oráculo que vaya a utilizar en ese momento, él ya va a sacar elementos de pasado, presente y futuro, ¿sí? Los cuales son muy importantes dentro de un registro completo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a checar diferentes soluciones o evitar ciertos problemas que pudieras tener, ya sea pasados, problemas que puedas tener actualmente o problemas que pudieras tener en un futuro, ¿sí? Es por eso que es muy importante ese tipo de consulta siempre que la realicen cuando vayan a un Munanzo. ¿Por qué? Porque no se debe de realizar algún tipo de consulta que el consultante o el padrino les esté preguntando ¿a qué vienes? ¿Para qué quieres esto? Hay que evitar esa parte. ¿Por qué? Porque tú vienes a un registro completo, a un registro. Tú vienes a saber qué te quiere decir el espíritu, qué te quiere decir la prenda, qué te quiere deparar los empungos. Muy bien, ¿y nos puedes explicar un poco de los oráculos que se utilizan para realizar una consulta? Sí, miren, en esta parte pues hay diferentes tipos de oráculos que se utilizan para una consulta. El principal el que voy a tomar en primer lugar, es el chamalongo. El chamalongo es un oráculo en la actualidad muy sencillo. En la actualidad es un oráculo que se ocupa en la mayoría de los munanzos, lo ocupan la mayoría de los satas. ¿Por qué? Porque es un oráculo pues muy fácil a su vez, pero también es pues complejo dependiendo del tipo de registro. En esta parte hay tatas que pudieran manejar 4, te pueden llegar a manejar 5, te manejan 7 y 9. Hasta 11 creo que te están llegando a manejar. Lo elemental no hay problema, se pueden ocupar 4, en el cual es un número muy importante porque estamos manejando lo que es la dikenga. Dentro de este tipo de oráculo estamos viendo también que se divide en los 4 elementos, se divide en los puntos cardinales, en las estaciones del año. Por eso es muy importante también saber que a pesar de que es un oráculo muy sencillo de aprender, pues también es algo que nos puede dar pues diferentes tiradas, nos puede dar diferentes respuestas. Porque vamos a ver que el chamalongo, cuando se divide en las 4 partes, en la parte del fuego estamos hablando de la cuestión mental o del intelecto, estamos hablando de la cabeza, estamos hablando de la claridad, del silencio, del nacimiento del pensar. En el segundo chamalongo estamos tomando la parte de lo que es el aire, que estamos viendo la parte mental emotiva, ¿sí? O el sentido interno. Estamos viendo también ahí que está abarcando las extremidades superiores del cuerpo, está abarcando el tórax, pero también te da la parte de la intuición, de la paz, de la niñez, de la conciencia. En la parte del agua, que estamos hablando de un tercer chamalongo, estamos hablando de la parte mental sensorial, ¿sí? O la facultad de una sensación. Estamos abarcando ahí en las partes del cuerpo lo que es el abdomen y los genitales, tanto masculinos como femeninos. Sí, estamos viendo una neutralidad también del afecto activo. Y en la parte 4 estamos viendo lo que es la tierra, que nos está hablando de la parte mental pero física, o las facultades de acción. Nos está hablando de las extremidades inferiores, pero también nos está hablando de la presencia, de la vejez, de una cuestión ya pues más futura, o una cuestión pues ya de más intelecto, pero a partir de la experiencia. Tenemos también que en los chamalongos que estamos tomando los puntos cardinales, en la parte de lo que es el oeste estamos teniendo al fuego, en el este estamos teniendo al aire,
En el norte tenemos a la tierra y en el sur tenemos al agua. Esa parte de Teo de lo del chamalongo es algo muy, muy básico y a la vez muy complicado porque nos puede dar diferente tipo de tiradas. En el chamalongo se manejan respuestas básicas. En una consulta informal en la que nos da 5 respuestas, donde nos da un sí, nos da un sí con duda, un sí absoluto, nos puede dar un no con duda y nos puede dar un no absoluto. Nada más que aquí hay que tener cuidado porque como son preguntas básicas, no nos estamos adentrando más. Si nos da una respuesta negativa, no nos estamos adentrando el por qué, ¿sí? Pero también el chamalongo nos puede dar figuras, nos puede dar también números. Es un registro que se puede sacar muy completo a partir de él. Otro tipo de oráculo tenemos al dilango. El dilango es un oráculo un poco complicado, al igual de lo que es la vitita y el empaca, porque ahí estamos necesitando de lo que es la evidencia, ¿sí? La evidencia del padrino, la evidencia del tata, porque este tipo de oráculo se ocupa cuando incluso tú pudieras venir a lo mejor ya de otra casa y hubiera cierta protección en la cual no nos podamos adentrar más. En este caso es cuando el tata o el padrino está ocupando este tipo de oráculos para adentrarse ya en una parte más espiritual, en una conexión pues ya más fuerte con tu ser, porque muchas veces pues tú pudieras venir con algún tipo de protección o pudieras venir muy bloqueado y es muy difícil el saber. Incluso el dilango ya es un oráculo que no todos lo saben, son muy pocos los tatas que lo conocen. Y si tú te checas en la actualidad hay varias prendas que pues ya no tienen su plato encima, ¿sí? Anteriormente mucha prenda manejaba su plato, su dilango, que iba con una preparación especial arriba de la prenda, ¿sí? El vitite y la empaca pues obviamente solamente lo utilizan los tatas que ya tienen a su prenda porque es la facultad que le dan para tenerla y el poder manejarla. Para esta parte te digo es algo muy complicado porque estamos hablando de la parte de lo que pues es ya la evidencia, ¿no? Ya es una evolución más fuerte en la cuestión espiritual, porque sí, no cualquiera tiene la capacidad de manejar lo que es el tipo de ese oráculo, el dilango y lo que es la vitita y el empaca. Posteriormente tenemos otro tipo de oráculo, que es un oráculo que ya en la actualidad no lo maneja, es muy difícil encontrar a alguien que lo sepa manejar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que son elementos pues incluso un poco complicados, los que se podían hacer de andilanga, que quiere decir que en el pasado, lo que es el vititi canguame, ¿sí? Que estamos hablando ahí del oráculo de los huesos. Para la cuestión de la regla quimbisa, es un sistema principal de adivinación, ¿sí? Que es usado para practicar ya una magia más seria. Ese tipo de oráculo es más complicado de manejar porque nos está hablando de una conexión directa con los muertos. Vamos a hablar de consejos o pláticas directamente ya con los muertos, ¿sí? No, aquí no nos van a hablar en pungos o algo, nos están hablando ya directamente los muertos, nos están hablando ya directamente los espíritus. En la consulta hecha a partir del vititi canguame o lo que son los huesos, estamos viendo que es una consulta pues también ya muy difícil. Aparte te quiero comentar yo esa situación. La consulta aquí la vas a llevar tú también de una forma como tú quieras, tú como consultado, ya que muchas veces te pedimos la privacidad. En un registro debe estar nada más el padrino, podrá ayudarlo a algún ahijado y podrás estar tú. Y en una cierta situación tú podrás permitir si algún acompañante o alguien más entra a tu registro. En esta cuestión yo no se los recomiendo de esa parte porque muchas veces pues hay secretos que son muy fuertes y pues la prenda pues te va a decir todo. Vamos a suponer que tú entras con tu pareja y en el registro pues te marca algún tipo de infidelidad. Entonces imagínate en el problema en el que te vas a meter, si probablemente a lo mejor esa infidelidad venga para un futuro, a lo mejor no la has hecho, pero como tú no la entiendes en la actualidad o no la estás entendiendo durante el registro, hasta el momento en el que estés dando la interpretación vamos a ver esa parte. Entonces si en un momento dentro de tu consulta, supongamos que vienes en pareja y te sale una infidelidad, pues no sabemos de quién sea, si tú como consultado o de la persona que estás dejando entrar, o probablemente a lo mejor no ha pasado y pudiera venirse algo para futuro, que son cuestiones que se deben de evitar. Entonces la consulta pues debe de ser así más privada. Por eso es que también ese tipo de consulta con el vititi canguame o con el oráculo de los huesos es algo muy complejo. Te digo que incluso de ahí se desprende también el uso de lo que es el chamalongo. ¿Por qué? Porque los huesos los ocupaban incluso pues en la Edad Media, se ocupaba en China, lo llegaban a ocupar los vikingos con las runas, y hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de consulta con ese tipo de oráculos incluso nos puede dar cada momento exacto de la dirección
o de algún acto que pueda pasar. Supongamos que hasta pues, te pudiera venir algún tipo de accidente o algo, nos va a indicar a esa parte. Que te quiero aclarar también otra situación. El tipo de consulta que está realizando aquí el padrino, incluso con el chamalongo, ya te está dando aquí dentro de la casa, dentro del munanzo, te está dando inclusive hasta nombres, te puede llegar a dar hasta direcciones, te puede dar ya hasta incluso con fechas. Esto es por el tipo de preparación pues que tiene nuestro padrino y también la enseñanza que ha dejado el tatandi. En la cuestión, te digo que me quiero abarcar un poquito más en el oráculo de los huesos, ya que este es creado y es usado por los bantúes, ¿sí? Anteriormente, cuando ellos llegan acá a Cuba, ellos empiezan a manejar ese tipo de oráculo, pero lo manejan a partir de piedras. Esto se hizo hasta llegar a la evolución del chamalongo. ¿Por qué? Porque se buscó una forma más fácil de llegar a obtener algún tipo de consulta o algún tipo de registro, porque vamos a ver que pues sí es algo muy complicado, ¿sí? Porque lo que es dentro de la quimbisa, esto se fue compartiendo de generación en generación, por eso es que ese conocimiento pues ha perdido pues bastante. Y hay algo pues muy chistoso que te quiero comentar yo, que la conexión histórica de echar los huesos o hacer el registro con el Bitit-Canguamen se forma a partir de las tribus de África, ¿sí? De las tribus de los bantúes o de los congos. Incluso pues hay hasta una canción que hace Celia Cruz en la cual pues menciona a unos nombres. Estos nombres son de unos guerreros y de ahí se agarra y se le ponen estos nombres a este tipo de oráculo, que es en Songo, es Borondongo, en Bernabé, Mutilanga, Burundanga, Yambambele. Estos son los primeros héroes guerreros culturales de las tribus bantúes. Por eso es que muchas veces dentro del folclore podemos escuchar algún tipo de música o algún tipo de frase y realmente nos está hablando de cuestiones hasta incluso históricas. En la parte de lo que es ese tipo de oráculo, vamos a ver de lo que posteriormente fue evolucionando, ya se agarraron después, pero te comento que hay que tener mucho en cuenta la diferencia que hay entre el oráculo de los huesos y otros sistemas de adivinación, como lo que es el caracol, lo que es el chamalongo, lo que es el dilango, lo que es vitita y empaca, porque aquí ya te digo que es una conexión directa con los huesos, directa con los muertos, con los ancestros, y ya no hay nadie más, o sea, no está hablando de una conexión con algún empungo, ¿sí? Esto nos va a dar unos datos o unos consejos útiles y precisos dependiendo de la situación. Por eso es que esos guerreros o en las diferentes tribus del Congo o las tribus bantúes siempre acudían a ese tipo de oráculo antes de emprender algún tipo de guerra o antes de emprender algún tipo de viaje o algo, porque desprendía algo pues muy, muy exacto. Te comento también que en ese tipo de método se inspiran también incluso de ahí el uso de 4 huesos. Se usa el de 6 y otros pueden llegar a utilizar hasta los 21, que en esa parte no me gusta tanto porque nos pudiera relacionar algo más a lo que es el Dilogun, que ya estamos mezclando ahí un poco de lo que es la Ocha. Entonces yo te comento que en ciertas casas en las que yo he acudido, que me han invitado, yo he visto cómo han tratado de manejar este tipo de oráculo y la verdad no lo manejan como debe de ser. Hay incluso munanzos que a ese tipo de oráculo pues le agregan otro tipo de elementos, le pueden agregar caracoles, conchas, espinas, piedras, etcétera. Todos esos elementos que se pueden ocupar van relacionados también pues con la vida de la persona, porque nos puede hablar de dinero, de amor, de poder, de órganos del cuerpo y de la fuerza de la vida. También hay algo muy básico en todo tipo de oráculo, tanto el chamalongo como en el de los huesos, que siempre se maneja una dualidad, varón y hembra, que se maneja izquierda y derecha, se maneja lo bueno y malo. Vamos a ver que en la parte derecha siempre nos va a hablar de una parte más positiva, de una parte un poquito más superior, y en la parte izquierda nos está hablando de una cuestión pues ya más negativa. Por eso es que incluso el chamalongo pues igual se tira de esa forma, siempre se maneja con las 2 manos para poder tener una respuesta equilibrada, una respuesta donde nos pueda dar algún embote o algún empi, alguna cuestión negativa, alguna cuestión positiva, y podemos tener una respuesta pues más favorable para tu registro. ¿Qué aspectos crees que deberíamos de tener presentes que no estén bien si me realizan una consulta? Ok, mira, en esta parte debes de tener muy presente que tú vas por un consejo, tú vas a buscar algún tipo de ayuda, tú vas a buscar algún tipo de respuesta. Por eso es que en la consulta que se realiza aquí dentro del Munanzo no te pedimos nada más que el nombre. El padrino no te dice a qué vienes, no checas tú alguna pregunta en específico. Vamos a comenzar con tu registro. Y al desarrollar todo lo que es tu consulta, vamos a checar ahí y vamos a sacarte de todas tus dudas. ¿Por qué? Porque la prenda te va a decir todo. El oráculo nos va a dar todo y de acuerdo a la interpretación del padrino vas a obtener la respuesta de lo que tú vienes sin decir nada. ¿Por qué? Porque hay casas o hay incluso estafadores que lo manejan como un tipo de adivinación gitana, ¿sí? En la cual
te podían decir alguna o dos cosas, pero posteriormente te empiezan a preguntar, ¿sí? Te empiezan a preguntar del amor, te empiezan a preguntar para que tú mismo des las respuestas y ya nada más ellos estén diciendo positivo o negativo. Vamos a suponer que tú vas a preguntar, ya acabó tu consulta y te dice el padrino algo más que quieras saber y pues vas a decir, oiga, en el amor, ¿no? Entonces hacen unas tiradas muy básicas. Entonces hay que evitar esa parte porque tú al buscar una respuesta, pues tú vienes a que los espíritus te digan todo, a que la prenda te diga todo, ¿sí? No vas a guiar tú a la prenda. La prenda es la que te va a guiar en tu consulta, es la que va a decir todo. No tenemos por qué estar preguntándote alguna situación, si vienes para algo, qué más quieres, cómo puedes obtener esto. No, aquí en un registro te va a salir todo. Obviamente al final, si hay algún tipo de duda o algo, esa con todo gusto el padrino pues te la va a checar, te la va a responder, pero yo te aseguro que en un 99% de las consultas, pues la gente se han quedado incluso hasta pues sin alguna pregunta extra, porque pues en el registro te debe de salir todo. Y aparte de eso también debes de checar tú con qué oráculo te van a manejar, porque te digo, el chamalongo ahorita es lo más rápido que ocupa un padrino. Y aparte de todo lo que tú debes de evitar el estar haciendo preguntas al padrino, porque te digo que en el registro te va a salir todo, debes de checar también el tipo de oráculo o cómo lo van a llevar a cabo, porque el chamalongo es ahorita un poquito lo más común y lo más rápido que se ocupa, pero también debes de ver de qué forma lo van a estar ocupando. No puedes estar ocupando, por ejemplo, el coco, porque el coco se maneja en lo que es la ocha, ¿sí? Tiene su nombre, lo que es el oví, y ese nada más se maneja ahí. Incluso yo he visto casas en las cuales a mí me consultaban. Antes yo de entrar a este munanzo, iba yo a un registro con el santo y me consultaban con chamalongos, sí, lo cual era algo pues incorrecto. ¿Por qué? Porque pues en ese momento tú lo desconocías, al final te dabas cuenta tú que todo estaba pues erróneo, sí. No puedes ocupar tu elopelé, que eso es en cuestión nada más de un babalao, es cuestión de Ifá. Hay oráculos que se ocupan al igual que lo que es el dilogún, pero también tienes que tener cuidado porque, como te digo, el oráculo de los huesos nos desprende ya una conexión directamente con los muertos y cada padrino le fue agregando en la antigüedad algún tipo de elemento. Ahí le pudieron haber agregado pues también alguna pieza de metal, le pudieron haber agregado algún elemento, pero eso no lo debemos de confundir mucho con el dilogún, porque hay gente que también te consulta con el dilogún, consulta una prenda con el dilogún y eso es incorrecto. O te están consultando en santo con chamalongo y es algo que no debe de pasar. También vemos que hay incluso tatas, ¿no? Que te dicen vamos a sacarte una consulta con tarot y pues eso también está erróneo, ¿no? Porque la prenda no habla a través del tarot. El tarot es un oráculo diferente, es un oráculo que no tiene que ver nada con palo mayombe e incluso pues no puedes dictaminar nada con tarot, ¿no? Te pudiera dar algún tipo de consulta con un tarotista que nada tenga que ver con la prenda, te pueda dar ciertos consejos y posteriormente acudir a otro tipo de ayuda, pero realmente en palo mayombe pues nada más es chamalongo, vitite y empaca, el dilango y lo que es el oráculo de los huesos. Oye, Carlos, pues está muy interesante este tema, como todos, claro, pero ¿hay algo más que nos quieras agregar, algo más que quieras comentar o algún consejo que nos quieras dar? Mira, en este caso, siempre que vayan a acudir a una consulta, obviamente ustedes saben su pasado y lo que está ocurriendo actualmente, todos desconocemos el futuro, pero aquí tú vas a saber cuando realmente te están inventando o no te están inventando, entonces debes de tener tú mucho cuidado a qué casa acudes y desde el primer registro en el que te hagan tú te vas a dar cuenta si es una buena casa o no es buena, ¿sí? Y aparte, yo también te quiero dar un consejo, no esperes a que las cosas estén mal para que tú te realices algún tipo de consulta, ¿sí? Muchas veces también estando en una cuestión positiva es muy bueno agendarte una consulta para evitar todas esas cuestiones negativas que te pudieran pasar pues en el futuro. Bueno, pues en esta ocasión les agradecemos mucho por su compañía. No olviden enviarnos sus dudas, escribirnos, también poner sus comentarios, qué les ha parecido los programas. Recuerden también suscribirse y pues por esta ocasión ha sido todo. Pues muchas gracias a la audiencia por este tiempo, gracias al padrino y al tatandi por esta oportunidad que nos brindan. Den like, suscríbanse y como nos comenta Claudia, cualquier duda, cualquier comentario que gusten hacer, son bienvenidos aquí en la cajita de comentarios y se las vamos a responder con todo gusto. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas bendiciones.